Vamos a presentar a nuestra última expositora, que es una física argentina amante de la música, especialmente del violonchelo, que se desempeña en el Centro Atómico de Bariloche y ha obtenido una gran variedad de premios por su trayectoria, dedicándose a desarrollar métodos numéricos para estudiar las propiedades cuánticas de materiales complejos, en particular superconductores. Qué emoción. Es fiel seguidora de que hay que derribar los estereotipos, por lo que es un gran ejemplo a seguir para muchas mujeres, soñando con un futuro que nos consideremos todos iguales para poder respetar nuestras diferencias. Así que se imaginarán quién es. Karen Hallberg, si quieres pasar ya a nuestro escenario virtual para que nos cuente un poquito más de qué vas a hablar el día de hoy. Bueno, hola, hola Anto, hola Joaco y al equipo de Nación Ciencia. Antes que nada quería agradecerles muchísimo por la invitación a compartir mis ideas y además a escuchar a los demás, que me parece que es buenísimo, lindísimo como espacio. Es un poco raro esto de hablar y no saber a cuánta gente uno está hablando, no ver las caras, a veces uno va hablando y va midiendo si está aburrido o si están interesados o no, pero bueno, espero que vayan comentando. Tenemos Yo quería, 243 participantes viendo, así que es un buen bueno, número. perfecto. Bueno, entonces hola a todos, a todas, muchas gracias por estar, por escucharme. Em, yo, bueno, soy investigadora de CONICET, como me presentó Antonia, muchas gracias por la presentación. Cuando me invitaron estaba pensando si contar sobre las cosas que estaba haciendo o no, pero después en realidad me puse a reflexionar, a pensar un poquito de cuál es una preocupación que tengo yo, ¿no? A partir de, de mi actividad como científica, a veces estoy preocupada porque me doy cuenta que los jóvenes, las jóvenes, no les gusta mucho por ahí, la cuestión de pensar o de estar más activos conscientemente y razonar las cosas. Y entonces ahí me pregunto por ejemplo, si realmente estamos entrenados para pensar, ¿no? Entrenados en el sentido de, bueno, yo jugaba mucho al tenis antes y me gusta el tema de entrenamiento, y me parece que el pensar también, la actitud de pensar también se entrena desde muy chiquitos, y me parece que eso es importantísimo. Y además, entonces, en la educación básica, mucho más importante que recibir información sobre todo la educación que recibimos, es importante también adquirir la actitud de pensar y de tomarlo como algo habitual en nuestras vidas, ¿no? Eso me surgió una vez que hace no mucho le pregunté a una niña de unos 10, 11 años, le pregunté, ¿te gusta la matemática? Y me dice, no, en realidad no mucho, porque me da fiaca, porque hay que pensar mucho. Y entonces, pero por otro lado, también la chica me dijo que le encantaba jugar al fútbol, cosa que me puso muy contenta. Y me puse a pensar que la chica, esta nena, con sus amigas desde muy chiquita, que está afuera jugando al fútbol con las amigas o haciendo otros deportes o andando en bicicleta, pero me preguntaba cuántas posibilidades tenía ella de entrenarse a pensar. Y de una forma divertida, ¿no? Cómo le enseñaban la matemática en la escuela, si realmente le enseñaban a interpretar en forma divertida, ¿no? Que no sea una cuestión árida. Eh, y entonces, sé que, por ejemplo, esta chica desde muy chiquita en el colegio tiene horas extras de deporte, de educación física, en donde no solo aprende las reglas del deporte, sino también la coordinación, velocidad de reacción, resistencia, habilidad, comportamiento deportivo, etcétera, etcétera. Y además, por supuesto, tienen las otras materias. Pero, pero me pregunto si las otras materias, aparte de la información que le dan, si realmente hacen que disfruten del hecho de pensar, y que además les enseñen también que el pensar va más allá que de las matemáticas y de las ciencias. El pensar es transversal a todas las áreas y a todas las actitudes de nuestra vida, y que no solamente se adquiere el pensamiento vía las ciencias, como decía. O sea, eso es lo que quiero enfatizar acá, que
no solamente pensamos, cuando pensamos en la ciencia, cuando nos explican las cosas espectaculares de la ciencia, yo soy una apasionada de la física y de la ciencia en general, pero me parece que hay un mensaje que quiero transmitir, que hay que pensar más allá de las ciencias, en todas las, sea cualquier profesión que sigamos o cualquier actividad que hagamos en la vida, que es importantísimo practicar ese hábito. La pregunta que yo me hago es si desarrollamos nuestras aptitudes para pensar como lo desarrollamos en los deportes, por ejemplo, ¿no? Si desarrollamos esas aptitudes cognitivas completamente en nuestra vida diaria, si pensamos sin pensar y si es algo que nos sale en forma natural. Voy a compartir una figura lindísima, un dibujo de Pablo Bernasconi que me encanta, y es una persona sentada sobre un mundo que le vuela la cabeza, y ahí uno mira eso con relojes, con tiempos, con signos, etcétera, con símbolos, y entonces me gusta mucho como símbolo para pensar. Eh, lo que, una forma, una regla mnemotécnica para las actitudes más importantes del pensar, me gusta escribirlas en este juego de palabras, es medio como un crucigrama que quiero mostrarles, de cuáles son los fundamentos básicos que para mí conlleva el pensar. Y yo quiero invitarlos a que en cada una de las cosas que voy diciendo, que vayan reflexionando si ustedes lo practican o si les parece algo muy extraño, o si lo tienen presente de que practican estas actitudes que les voy a mencionar. Antes de empezar a comentarles sobre esto, quería hacerles una pregunta por uno de los temas que les quiero presentar, y es que acá les voy a mostrar tres figuras y quiero que después, con una pregunta, y tienen que responder por la pregunta A, por la figura A, B o C. Y si quieren, los que quieran hacerlo, háganlo en el chat, y después vemos cómo salen las respuestas. Y los que no quieren responder, lo piensan internamente. Em, a ver si puedo pasar acá. Acá hay tres personas, y la pregunta es, de estas tres personas, ¿quién no estudió una carrera científica? Pueden conocerlas o no, pero bueno, mírenlas y qué se les ocurre a ustedes así rápidamente, rápido, sin pensarlo demasiado, o sea, haciendo lo que yo justamente no les recomiendo que hagan siempre, pero tiene que ver con los prejuicios. Así que contesten quién les parece que no estudió una carrera científica de estas tres personas. La persona del medio la deben conocer. Bueno, entonces siguiendo con esto, tarda un poquito en cargar, así que espero a que lo miren. La P de pensamiento crítico, entre las cosas que nos entrenamos nosotros cuando nos dedicamos a hacer ciencia y en otras actividades también, por supuesto, pero en particular en mi caso, el pensamiento crítico es una de las actitudes más importantes del hecho de pensar, y tiene que ver con el cuestionamiento, con no responder a la primera impresión, eh, salvo por ahí en el amor a primera vista, pero a veces también tiene sus riesgos, ¿no? Pero el pensamiento crítico tiene que ver con cuestionarse las cosas, con no reaccionar a la primera impresión. O como les decía, si nosotros no pensamos críticamente, nos volvemos muy crédulos, muy vulnerables, muy manipulables, prejuiciosos. Em, el pensar críticamente, el cuestionarse las cosas, no es desconfiar, sino que es racionalizar la información. Es discernir entre lo verdadero, lo falso o lo engañoso, que hay mucho dando vuelta. El pensar críticamente nos ayuda a superar prejuicios, superar sesgos y superar estereotipos. Justamente Antonia mencionaba estereotipos, en la ciencia hay mucho, y tiene que ver con parte de la pregunta que le hice arriba. Entonces el pensamiento crítico es cuestionarse las cosas, cuestionarse todo, preguntarse, ser curioso. Es importantísimo tener la actitud de pensamiento crítico en el mundo en que vivimos actualmente.
La E de evidencias, es evidente que hablar de evidencias y de cuestiones probables. Las evidencias es cuando nosotros recibimos información, tenemos que ver cuáles son las fuentes, cuáles son las evidencias. Y nosotros mismos también, cuando hablamos, tenemos que basarnos en hechos comprobables si queremos convencer a las otras personas con quienes hablamos o con quienes discutimos. Basarse en evidencias, en hechos comprobables, es fundamental. También lo tendrían que llevar a cabo los gobiernos, por ejemplo, o en todos los aspectos de la vida, ¿no? La falta de evidencia está relacionado con algo que se llama posverdad, que es una palabra que no me gusta mucho porque no tiene nada de verdad, pero es una palabra que se usa para esto. La posverdad es algo, es el hecho de que nosotros somos mucho más vulnerables si nos entra, por ejemplo, la información vía la emoción. En la charla anterior entraba también, nosotros aprendemos mucho más fácil con la emoción. Nosotros somos mucho más permeables frente a las emociones. Entonces, cuando nos dicen algo y lo dicen de una forma más sensacionalista o más emotiva, nos llega más. Entonces, la posverdad es eso mismo, de que si nos hablan o si la información nos entra vía la emoción, somos más proclives a aceptarla que si nos entra más racionalmente. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? La información tiene que estar basada en hechos. Por ejemplo, esto, de un montón de información que ha dando vuelta, mucho relacionado con el COVID y la pandemia que estamos viviendo, pero también, preferí elegir este ejemplo. El año pasado, ¿se acuerdan que hubo un eclipse solar? Y yo recibí este WhatsApp de un grupo de amigos y diciendo que tengamos muchísimo cuidado por cosas y presentándose como una doctora que era especialista, que estaba trabajando en Zaragoza y retinóloga y que con todos los títulos y que este mensaje es un mensaje urgente porque el martes 2 de julio iba a haber un eclipse solar total que vi que fue espectacular. Y que este eclipse iba a ser muy especial, que lo está estudiando la NASA y que va a producir una tormenta solar que va a producir derretimientos de retinas y ceguera permanente. Entonces tenía un montón de sugerencias. No mirar al sol con ningún elemento. Bien, buenísimo. Eso sí que es una buena sugerencia. Pero después decía, desconecten todos los elementos electrónicos porque iba a haber una tormenta electromagnética. No había que salir de las casas, asegurarse bronceadores y seguir todas las instrucciones y reenvíen este mensaje. Y bueno, entonces, ¿a qué viene esto? Esto viene de que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de mensajes. Hay muchos mensajes que son mucho más nocivos que este. Y antes de reenviar, eso lo digo una y otra vez, hay que tener cuidado porque uno es responsable de lo que reenvía. Uno también está acoplándose a este tipo de cosas si uno está reenviando el mensaje. Entonces uno no debe hacer esto por una cuestión de respeto al otro. Bueno, el tercer punto es el punto de la novedad. Como la N iba con novedad, pero en realidad tiene más que ver con la creatividad, con la intuición, con esa chispa que se nos prende cuando queremos resolver un problema. Es lo que nos precede antes de un razonamiento, de tratar de entender algo con un razonamiento un poco más lógico. Y es lo que a veces nos pasa cuando tenemos un problema y entonces decimos, bueno, voy a consultar con la almohada. Muchas veces, y a mí me ha pasado también, de resolver problemas durmiendo, por ejemplo, o a la mañana siguiente más fresca, después de haber razonado mucho algo, de repente se me ocurre alguna alternativa. Tiene que ver con lo que se llama el pensamiento lateral, que es tratar de resolver un problema de otra forma. Y es importantísimo, y lo usamos mucho en ciencia, lo de tenemos que ser creativos en ciencia si queremos encontrar cosas novedosas más allá de la frontera del conocimiento. Y eso es lo que yo veo que tenemos en común con artistas, por ejemplo, ¿no? De que cómo sale a veces más allá del razonamiento de una cuestión más de intuición que después tiene que ser, por supuesto, validado experimentalmente para que sea un resultado científico. Y el pensamiento lateral tiene que ver con la resolución de muchos eh, eh,
preguntas así tipo problemitas, como, qué sé yo, si hay 10 moscas sobre una mesa y yo golpeo sobre la mesa y llego a matar a 3, ¿cuántas moscas quedan? Hay una respuesta que es rápida, que no es la correcta, quedan 0, porque se vuelan todas las demás. O sea, ese tipo de vueltas que uno le da a esas cosas tiene que ver con lo que se llama pensamiento lateral. Después, la S de sinceridad también, en realidad, también es más honestidad, honestidad intelectual. La honestidad intelectual tiene que ver con aceptar los errores que uno hace. Si yo estoy discutiendo con alguien y esa persona me muestra con argumentos de que yo no tenía razón, lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es aceptarlo, es decir, sí, tenés razón, mira, me equivoqué. Eso no lo decimos mucho, no hay que ser soberbio, ¿no? Con el conocimiento se puede construir, y la sinceridad y la honestidad intelectual son fundamentales para hacer ciencia y para la vida diaria también. El otro punto es la abstracción, que tiene que ver con la concentración, con la reflexión, con poder concentrarnos, con poder pensar en los valores, para qué hacemos lo que hacemos, y con poder concentrarnos. Hoy en día estamos trabajando y tenemos tantos dispositivos, y el celular, y la computadora, la televisión, etcétera, que muchas veces estamos muy dispersos y eso nos evita, no nos ayuda para concentrarnos. Por ejemplo, necesitamos abstraernos y concentrarnos para poder entender textos como el que elegí acá, por ejemplo, un texto de Borges, que les quiero leer, que saqué de la biblioteca de Babel, ¿no? Para mostrarles que la concentración no es solo en ciencia. Qué lindo que es poder concentrarnos y entender un texto como este, que escribió Borges, que no hay en la vasta biblioteca 2 libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles, dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los 20 y tantos símbolos ortográficos, número, aunque vastísimo, no infinito, o sea, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas. Bueno, todo el texto de la biblioteca de Babel es hermosísimo y es muy profundo, y además Borges juega con el infinito, lo recursivo. Pero para entender cosas tan profundas en la literatura también necesitamos poder concentrarnos, y eso requiere un entrenamiento. El poder concentrarnos y leer un buen libro por un par de horas requiere un entrenamiento también. Finalmente, la R, por supuesto lo que faltaba, el razonamiento lógico, el poder hablar con precisión, el poder ser lógico, el poder ser cuantitativo. Cuando yo quiero transmitir una idea es importante ser cuantitativo a veces. Y yo estoy preocupada porque veo que no tenemos lo que se llama alfabetización numérica y no sabemos usar los números, las magnitudes, y es importantísimo eso, sí. Yo los desafío a que lean en los diarios y que se fijen cuando hay números. Yo tengo el tic, el hábito de hacer un control rápido de cuando hay números y de ver si suma, si no suma, si multiplica. Yo los invito a que hagan lo mismo y que se den cuenta pasmosamente de cuántos errores hay en los diarios, por ejemplo, o en las conversaciones o en los medios, en la prensa en general, o cuando hablan los políticos, etcétera, de cómo le erran a los números y a las magnitudes. Y eso es preocupante, porque justamente al no ser precisos no nos entendemos bien. Es difícil buscar errores, pero acá les muestro uno solamente del diario de ayer, de La Nación. Están hablando de desechos en el riachuelo y dicen que por mes se acumulan 300 toneladas de basura, y acá donde está azul, las 300.000 kilos o 300 toneladas de basura, dice que se reparten 215 toneladas de desmalezado, 40 de otra cosa, etcétera, etcétera. Si ustedes miran acá, estos números no suman 300.
Entonces, ¿qué está pasando? Es un ejemplo tonto. Hay muchos otros ejemplos que he visto, pero que no los pude encontrar. Pero es muy probable que si hay números hay un error. O acá, por ejemplo, esto desde hace un tiempo ya, por ejemplo, el Ministerio colombiano, que habla de que había 40.000 millones de pesos para recuperar el ambiente en el Pacífico. ¿Qué es eso? ¿Cuánto es? No se sabe. Después, uno leyendo la nota decía que era 40.000 millones, o sea, había un mil de más. Cuando en textos en castellano traducen textos en inglés y traducen el billion del inglés al billón en castellano, son dos cantidades muy diferentes, porque el billion en inglés es 10 a la 9, o sea, uno seguido de 9 ceros. Y en castellano el billón es 10 a la 12, que es un 1 seguido de 12 ceros. Entonces, hay un factor 1000 de diferencia entre los dos. Y documentos hasta de UNESCO, de Naciones Unidas, traducen a billón y estamos haciendo las cosas mal. Y esto, por ejemplo, le muestro esta gráfica porque tiene que ver con la pandemia. Muchas veces la gente, cuando quiere decir que algo crece muy rápido, dice, sí, sí, la cantidad de no sé qué está creciendo exponencialmente. Y usan la palabra creciendo exponencialmente en forma muy liviana, pero en realidad el crecimiento exponencial es un crecimiento particular, muy, muy rápido, y de estas tres curvas que están acá es la curva verde, que si ustedes comparan, la curva roja es un crecimiento lineal, que es, por ejemplo, esta función 50x, ¿no? X es el eje horizontal. La curva azul es una cúbica y la curva verde es una exponencial. Al principio las otras ganan, pero la exponencial termina creciendo muchísimo más rápido. Y la exponencial significa que, por ejemplo, con esta función 2 a la x, que si yo voy, que en 8 vale, en x igual a 8 tiene un valor, y si subo x en 1 se duplica, porque es 2 a la x, y que si yo voy a 10, lo que había en 9 se duplica, y si voy a 11, lo que había en 10 se duplica, y se va duplicando punto por punto. Em, eso es una exponencial, no cualquier crecimiento rápido. Y esto es cómo crecen los contagios con el coronavirus cuando no hay ningún tipo de control. Pero bueno, lo pongo como ejemplo porque me parece que hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla. eh, bueno, entonces, finalmente, para terminar, estos ejemplos sirvieron para ilustrar una de mis preocupaciones, que es que si realmente estamos entrenados para pensar en nuestra vida diaria más allá de lo que sea ciencia. Lo pongo en un juego de palabras, que es pensar, que tiene que ver entonces con el pensamiento crítico, el cuestionamiento, las evidencias, lo comprobable, la novedad, que tiene que ver con la creatividad, la intuición, la resolución de problemas, la sinceridad o la honestidad intelectual, la abstracción, reflexión, la concentración para poder pensar, y el razonamiento lógico, cuantitativo, preciso. En definitiva, estos me parece que son las cualidades más importantes de lo que sería estar entrenados para pensar. Yo los invito a que ustedes piensen en si lo practican a diario. Y creo que con estas, si tomamos este hábito de pensar, vamos a contribuir a un mundo más honesto, más justo, menos prejuicioso, más ético, a democracias más creíbles. En definitiva, a crear más confianza entre nosotros y más responsabilidad entre todos, ¿no? Para respetarnos entre todos y crear un mundo de más confianza. Bueno, con esto los dejo y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado.